Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario virtual preparatorio de presentación, de introducción a la convocatoria Antioquia 3. Les agradecemos su asistencia. Mi nombre es Sebastián Monsalve. Hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Nosotros somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública y específicamente para el ingreso a la carrera administrativa. Antes de continuar con lo que nos interesa el día de hoy, que es la presentación de esta convocatoria, yo quisiera que me confirmaran si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas que tenemos en pantalla. Listo, muy bien. Muchas gracias a las personas que me respondieron. Entonces vamos a dar inicio. El motivo de este encuentro es precisamente el inicio de esta fase de divulgación de la convocatoria Antioquia 3. Este es un proceso de selección que abarca entidades territoriales del departamento de Antioquia. En un momento vamos a ver cuáles son esos municipios, cuáles son esas entidades del orden departamental y del orden municipal que hacen parte hasta este momento de la convocatoria Antioquia 3. El motivo entonces de este espacio es precisamente el inicio de esa fase de divulgación. Ya vamos a ver cuáles son las fases de un proceso de selección como el que vamos a comenzar. Tenemos que cuando nosotros vamos a participar de un concurso público de méritos, debemos observar las reglas de la convocatoria. Estas reglas, para el caso de concursos públicos de méritos que hacen parte del régimen general de carrera administrativa, como lo es las entidades territoriales que hacen parte de esta convocatoria, estas reglas, digamos, se derivan de normas de carácter general, pero a su vez hacen parte de normas que expide la Comisión Nacional del Servicio Civil, y estas normas son las que regulan cada proceso de selección, los actos administrativos de convocatoria de cada entidad en conjunto con un anexo técnico. Vamos a verlo aquí más claramente en el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque la idea es que tengamos muy claro en qué fase de este proceso de selección nos encontramos. Tenemos allí que este es el sitio web de la comisión. Es muy importante que como concursantes nos familiaricemos con esta página web, en donde voy a encontrar la información actualizada de cada convocatoria. Allí en la página inicial hago clic en procesos de selección en desarrollo y voy a buscar la convocatoria Antioquia 3, normatividad, y allí voy a encontrar dos normas que son relevantes para, digamos, participar de una convocatoria específica o para optar por un cargo dentro de una de las entidades ofertadas o dentro de una de las entidades que participan de la convocatoria. Los acuerdos de convocatoria de cada entidad, ¿cierto? Allí se va a indicar cuáles son los empleos ofertados, las pruebas que se aplicarán, que son estándares para todas las entidades que participan de la convocatoria Antioquia 3, y el anexo técnico, que es una norma complementaria, pero esta sí abarca a todas las entidades que hacen parte de la convocatoria. Es decir, hay una norma que es específica de cada entidad y una norma que es general para todas las entidades que hacen parte de la convocatoria Antioquia 3. Estos son los actos administrativos de convocatoria. Y en conjunto con la divulgación de la oferta pública de empleo de carrera a través del CIMO, en esto consiste la fase de divulgación. Divulgar los actos administrativos de convocatoria y a su vez publicar la oferta pública de carrera administrativa de esta convocatoria a través del CIMO. Esto aún no ha sucedido. Yo les voy a mostrar por qué, a qué hago referencia. Estamos en este momento haciendo un recorrido por el cuáles son las fases de esta convocatoria Antioquia 3 y estamos mencionando que aquí estamos en el CIMO, vamos a volver a ingresar, y cuando yo inicio sesión en el CIMO, voy a ir a la parte izquierda en donde encuentro la oferta pública de empleos de carrera, en donde voy a poder encontrar cuáles son los empleos que actualmente están siendo ofertados o que van a ser ofertados en un futuro o que ya fueron ofertados y no los han dado de baja de esta sección. En todo caso, allí, digamos, aquí podemos ver convocatorias que se espera tengamos inscripciones próximamente, Alcaldía de Neiva, este proceso de la Aeronáutica Civil,
hay otros procesos de selección de los cuales se espera se abran inscripciones próximamente, entre ellos la convocatoria Antioquia 3, pero aún no han sido divulgados la oferta pública de empleo de carrera a través del SIMO. Debemos estar atentos a que se cargue esta información y digamos que se culmine con esta fase de la planificación del concurso de méritos. En este paso a paso de la convocatoria Antioquia 3, es claro entonces que nos encontramos en una fase de divulgación y es una fase muy oportuna para preparar mi participación en la convocatoria, porque la participación no solo debe estar enfocada en ese momento de la aplicación de los instrumentos de selección, sino que la preparación debe abarcar también el momento mismo de la postulación y el momento mismo en el cual yo aporto los documentos al proceso de selección y la calidad con que lo hago. Estos son momentos muy importantes, entonces es un momento muy oportuno, de la divulgación, para preparar una participación exitosa en este concurso de méritos. Una vez se cierra la divulgación, es decir, una vez la comisión divulgue los empleos ofertados a través del SIMO, recordemos que el SIMO es un sistema, un aplicativo que se usa para gestionar la carrera administrativa en Colombia, que está a cargo de la comisión, no es una entidad, a veces algunas personas la confunden con una entidad por sí mismo, y no, el SIMO es un sistema operativo que se usa para gestionar la carrera administrativa de parte de la comisión y de parte de cada entidad incluso, porque ese es el vínculo a partir de las cuales las entidades reportan novedades en los empleos, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente el SIMO es el aplicativo a partir del cual ustedes como ciudadanos participan de cada proceso de selección, ¿cierto? Entonces, una vez se cierra esta fase de divulgación, con la publicación de la oferta pública de empleos de carrera, se va a convocar a la ciudadanía a esta fase de inscripciones. Pero la primera parte es una fase cerrada, solamente para los empleos ofertados en la modalidad de ascenso de cada entidad. En cada entidad, o posiblemente en cada entidad, puede que en algunas entidades no se oferten empleos en la modalidad de ascenso, hay entidades que están ofertando muy pocos empleos, pero en la mayoría de las entidades se ofertan empleos en la modalidad de ascenso. A estos empleos solo pueden postularse los mismos empleados con derechos de carrera de cada entidad. Es un concurso cerrado en esta medida, aunque hace parte de la misma convocatoria Antioquia 3, pero para estas personas el concurso es cerrado, porque concursan en conjunto los mismos empleados de la entidad. Una vez se cierran las inscripciones al concurso en ascenso, hay cargos que quedarán vacantes o que se declararán desiertos, o cuyo concurso se declarará desierto, si no se postula el número mínimo de empleos de carrera de cada entidad, de empleados de carrera de cada entidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay un empleo ofertado en ascenso, tienen 3 vacantes, se deben postular al menos 3 empleados con derechos de carrera de la entidad para poder que ese concurso continúe en la modalidad de ascenso. Si se inscriben 2, ese concurso se declarará desierto, o ese empleo, el concurso para ese empleo se declarará desierto y pasará a ofertarse en la modalidad de concurso abierto. Esa es la explicación de por qué primero son las inscripciones en ascenso y luego en la modalidad de concurso abierto. A partir de este momento ya entra en escena una institución de educación superior o universidad que operará el proceso de selección, seleccionada por la Comisión Nacional del Servicio Civil y vigilada, administrado pues el concurso, el régimen de carrera, pero será vigilada por la comisión misma para operar el proceso de selección, porque la comisión no lo hace directamente, sino que por ley en el régimen general de carrera administrativa debe hacerlo a través de universidades o instituciones de educación superior, que se encargará de esta primera fase, verificación de requisitos mínimos. Esta fase de verificación de requisitos mínimos es la revisión de los documentos que ustedes aportan durante las inscripciones para corroborar si cumplen con la formación académica y experiencia mínima que exige el empleado de su inscripción, un solo empleo al cual pueden postularse dentro de esta convocatoria Antioquia 3.
Esta verificación de requisitos mínimos finaliza entonces con una divulgación de un estado de admisión o inadmisión. Las personas que no cumplen con los requisitos mínimos no continúan en concurso y las que sí continúan en concurso. Esto es la verificación de requisitos mínimos y las personas admitidas serán convocadas a aplicar los instrumentos de selección establecidos para esta convocatoria. Si bien hay una diversidad de entidades que participan, las pruebas que se establecen son estándar para todas las entidades, es decir, hay una estandarización de las reglas dentro de la convocatoria Antioquia 3, así participen dentro de ella diversas entidades, municipios con categorías distintas, gobernaciones y alcaldías o gobernación y alcaldías, ¿cierto? Digamos que hay una estandarización igual de las pruebas que se aplicarán. El caso es que luego de la verificación de requisitos mínimos, que es una fase eliminatoria, por eso la tenemos allí en rojo, viene la aplicación de pruebas que contiene también una fase eliminatoria. La prueba de competencias funcionales, desde ya lo adelantamos, es la prueba eliminatoria prevista para esta convocatoria Antioquia 3. Aplicadas todas las pruebas escritas y no escritas, ya le corresponderá a la comisión conformar, expedir, publicar las listas de elegibles. Esto es un acto administrativo, es decir, una norma que expide la Comisión Nacional del Servicio Civil y que remite a cada entidad, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Alcaldía de La Ceja, Personería de Medellín, y así sucesivamente, y es cada entidad la que debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba de cada uno de los elegibles. Entonces, con el nombramiento en periodo de prueba, el elegible comienza su vinculación a la entidad en periodo de prueba y una vez finalizados estos 6 meses de periodo de prueba, deberán ser calificados los servicios del elegible, que en caso de ser satisfactorio esta calificación, se deberá inscribirse en el registro de carrera administrativa y este es, digamos, el paso a paso de la convocatoria Antioquia 3, desde que comienza esa fase de divulgación en la que nos encontramos hasta el cierre de la convocatoria final, cuando es, digamos, con éxito para uno de los concursantes, obviamente, con la inscripción en el registro de carrera administrativa, pero vamos a entrar en detalle a continuación en algunos aspectos de estas fases y específicamente vamos a preparar la fase de inscripciones. También vamos a hablar de las pruebas, pero el día de hoy nos vamos a concentrar mucho en esta fase de inscripciones y en cómo afrontar esta fase de inscripciones, pues precisamente nos encontramos a puertas de este primer momento que perfilará nuestra participación en el concurso de méritos. Vamos entonces avanzando. ¿Cuáles son las pruebas que se aplicarán de forma estandarizada, generalizada o para la generalidad de los cargos? Hay una prueba escrita de competencias funcionales. Hay otra prueba escrita de competencias comportamentales y hay una tercera prueba no escrita de valoración de antecedentes. La primera es eliminatoria y es la prueba más importante de este proceso de selección. Allí es donde me van a evaluar que yo tenga los conocimientos para desempeñar el empleo, entre otros elementos que me evaluarán dentro de esta prueba. También en la prueba de competencias comportamentales, que se aplica el mismo día que la prueba de competencias funcionales, en una jornada, un día domingo, entre 4 y 5 horas. Es una prueba de carácter escrito que en esta ocasión no se evalúan conocimientos o ese tipo de habilidades, sino que se evalúan competencias del ser, que para efectos del ingreso y la permanencia en la función pública en Colombia y específicamente en la carrera administrativa se denominan competencias comportamentales. Ya vamos a ver qué es lo que se evalúa en esta prueba en un momento. Y finalmente hay una prueba de valoración de antecedentes en la cual se asigna una puntuación a los factores de mérito, educación y experiencia que ustedes demuestren durante las inscripciones. Ya vamos a aclarar esta última afirmación, y que excedan los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. Allí tenemos entonces las 3 pruebas, los 3 instrumentos de selección que se aplicarán. Hay unas excepciones a estas pruebas, por ejemplo, los conductores tienen adicionalmente una prueba de ejecución, los empleos sin experiencia mínima no aplican una prueba de valoración de antecedentes, eso es muy importante. Las personas que en los empleos a los cuales se postulen se indique
no requiere experiencia, no tendrán incluido una prueba de valoración de antecedentes, por lo cual el peso porcentual se redistribuirá en las dos pruebas escritas. Allí tenemos entonces cuáles son las pruebas que se aplicarán para la generalidad de los empleos que integran esta convocatoria Antioquia 3. Disculpen, hay personas que no han podido ingresar a esta sala, pero alcanzó nuestra capacidad máxima y lastimosamente no van a poder ingresar. A partir del día de mañana vamos a tener esta grabación en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube para las personas que deseen volver sobre ella. Muy bien, vamos entonces a continuar. En este momento no hay forma de saber si habrán empleos para profesiones específicas. Es una pregunta que nos hace NICSA, porque no está divulgada la oferta pública de empleos de carrera, pero ya vamos a ver las entidades que van a participar y a pesar pues que puede haber algunas profesiones que hay veces es difícil encontrar un empleo, van a ver que es una convocatoria muy grande para la región, para el departamento e incluso para el término del país en cuanto a que se va a convocar a una gran cantidad de empleos y participan dos entidades que son muy grandes en términos de infraestructura, en términos de personal, que son la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Entonces, una convocatoria en la que se va a ofertar una cantidad de empleos en una diversidad de profesiones. Vamos a ver entonces que muy seguramente vamos a encontrar afinidad con alguno de los empleos que se van a ofertar en esta convocatoria. Vamos a hablar de los requisitos. Como sabemos que en este momento no se ha divulgado la oferta pública de carrera administrativa a través del CIMO, tenemos que la regulación o el marco general nos indica que los empleos ofertados harán parte del nivel profesional y allí podemos encontrar, digamos que una diversidad de rangos, de grados que encontraremos en ese nivel profesional. Lo mínimo es el título profesional y lo máximo encontraremos entonces título profesional, posgrado y experiencia. Y de allí, digamos que las entidades territoriales pueden moverse en los requisitos mínimos del nivel profesional. En el nivel técnico, las entidades pueden exigir mínimo diploma de bachiller en cualquier modalidad y máximo, al fijar el requisito específico, ellos pueden optar por título de técnica profesional o tecnológica y experiencia o terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en formación profesional y experiencia. Esto es como los mínimos y máximos en los cuales van a fluctuar los empleos. En el nivel asistencial el mínimo es terminación y aprobación de educación básica primaria y el máximo diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia. Esto digamos que es el mínimo y el máximo en el nivel asistencial. Las entidades territoriales tienen un amplio margen para regular su planta de personal, entonces debemos estar a la espera de la oferta pública de empleos de carrera para conocer cuáles serán los empleos que se ofertarán. Por el momento nos encontramos en una fase en la cual podemos preparar muy bien la parte de la inscripción, recabando nuestra información, recogiendo nuestros certificados de formación académica, de experiencia, mejorándolos, corrigiéndolos, solicitando los que no tenemos y por supuesto comenzar con la preparación de la parte básica de las pruebas, pero a eso ya vamos más adelante. Vamos a ver cuáles son las entidades que participarán de este proceso de selección. Son una gran cantidad de entidades, ya les voy a decir cuántas son, tengo que revisar por acá brevemente. Convocatoria Antioquia 3, aproximadamente 54 entidades y aproximadamente 4.500 empleos serán ofertados en esta convocatoria Antioquia 3. Vamos a ver aquí, vamos a resaltar algunas de estas entidades porque son muchas y no nos alcanza el tiempo. Del área metropolitana del Valle de Aburrá, miren que tenemos allí a Caldas. El acto administrativo de Copacabana no estaba bien escaneado, entonces no se veía la información de cuántos empleos se ofertarían en esta entidad. En el oriente del Retiro, Alcaldía de Envigado con un aporte significativo de empleos, y seguimos allí con las alcaldías o la planta de personal de las alcaldías municipales de Girardota en el área metropolitana, Yaguarme en el oriente por fuera del área, Itagüí, una planta de personal también robusta con 245 empleos, La Ceja, que es un municipio que ha crecido mucho
en los últimos años dentro del oriente cercano de Antioquia, ofertará 105 empleos. La Estrella, 65, Marinilla, 76, la Alcaldía de Medellín, 1.647 empleos ofertará, Alcaldía de Sabaneta, otra que queda también dentro del área metropolitana, 116 empleos. En el oriente, nuevamente, digamos que no es una gran convocatoria para Antioquia, no están los municipios del norte, del nordeste, del suroeste, simplemente municipios del Valle de Aburrá y municipios del oriente cercano. Entonces tenemos el Carmen de Viboral, 21 empleos ofertados, el área metropolitana del Valle de Aburrá, esta entidad que ofertará 160 empleos en total y 132 de ellos en el nivel profesional. De allí tenemos ya otras entidades con una menor participación, consejos municipales, institutos, la Biblioteca Pública Piloto, por ejemplo, la planta de empleos de carrera de la Asamblea Departamental de Antioquia, consejos municipales y otro, digamos, de los titanes que participa de esta convocatoria, que es la Gobernación de Antioquia, 442 empleos profesionales, 171 técnicos y 791 empleos asistenciales para 1.404 vacantes ofertadas. Estos son datos que todavía pueden cambiar en el reporte que se haga al cierre de, digamos, antes de la apertura de inscripciones. Seguramente las entidades le dan un cierre allí para reportar nuevos empleos, para actualizar. Esto a veces cambia, digamos, en los momentos previos a las inscripciones. Esto es lo que tenemos de acuerdo a los actos administrativos de convocatoria. Resaltamos allí el Pascual Bravo, por ejemplo, es una institución universitaria. Recordemos que participan de esta convocatoria no solamente entidades territoriales, sino también entidades del orden territorial como institutos, como instituciones universitarias, como el Pascual Bravo, por ejemplo. Resaltamos finalmente el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. De resto hay algunas entidades allí, personerías que aportan 1 o 2 empleos. Las personas interesadas consultarán en su momento cuáles son estos empleos, pero allí tenemos un panorama general. En el nivel profesional, 1.773 empleos serán ofertados. En el nivel técnico, 1.051 empleos, y en el nivel asistencial, 1.692 empleos para 4.516 en este total, pues que aún debe ajustarse. Encontramos unos actos administrativos de convocatoria que estaban mal escaneados, entonces no pudimos descargar la información, pero esto es un dato bastante aproximado de lo que será en magnitud esta convocatoria Antioquia 3. Es una convocatoria importante para la carrera administrativa en el país, no solamente para Antioquia. Medellín aún no ha publicado el decreto. La comisión no entiendo por qué no publicó el decreto en el sitio web, pero es un decreto que ya ha circulado muy extrañamente y la verdad de forma muy, no sé cómo describirlo, pero no deberían dejar circular un acto administrativo que presuntamente ya está en firme, ya está vigente. Si no lo han publicado en su sitio web, quiere decir esto que, que se transmitió por otras vías diferentes al sitio web. Realmente es algo irreprochable. Jason nos pregunta que si es posible presentarse a 2 entidades. No, ustedes solamente se pueden presentar a esta convocatoria dentro a una sola entidad, a una sola de las entidades que hagan parte de la convocatoria Antioquia 3. También coincidimos con Ramiro, no vimos el municipio de Río Negro, ignoramos si se sumará a último momento o no. Vamos a hablar ahora de las formalidades que debemos preparar para la inscripción. Es un momento muy apropiado, reiteramos, para preparar los documentos que voy a usar para la inscripción, porque los documentos son estándar concurso a concurso, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los documentos que yo debo aportar durante la fase de inscripciones? Documentos de identificación personal, documentos de formación académica y documentos de experiencia. Estos son los documentos que ustedes deben aportar durante la fase de inscripciones y lo deben hacer a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIM. Esto es lo que ustedes deben aportar
y lo deben hacer durante la fase de inscripciones porque algo aquí que debemos aclarar desde ya, con ellos se va a aplicar la primera fase de la verificación de requisitos mínimos, pero específicamente se deben aportar los documentos durante las inscripciones porque con posterioridad no se podrá actualizar esta información. Entonces yo debo ser muy preciso en lo que voy a aportar y cómo lo voy a aportar. ¿Por qué son importantes los documentos entonces? Porque a partir de los documentos se hace la verificación de requisitos mínimos y a partir de los documentos se aplica la prueba de valoración de antecedentes. Entonces yo a partir de los documentos que tengo debo procurar, primero, cumplir efectivamente con los requisitos mínimos del empleo al cual me estoy postulando y segundo, obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y por eso es tan importante aportar los certificados de formación académica y experiencia de forma correcta. Miren, todavía no hay fecha de inscripciones, esto es una realidad, no hay fecha de inscripciones, estamos en este momento de la divulgación, lo que se diga por allí de rumores, pues no es bueno, pues de mi parte no es bueno replicarlo. Estamos en fase de divulgación, tenemos los acuerdos de convocatoria publicados y estamos a la espera de que se incorpore la oferta pública de carrera administrativa en el CIMO. No especulemos, pues, al menos de parte mía, de una fecha tentativa de inscripciones porque no se ha informado. Si soy de carrera en la gobernación, ¿me puedo presentar a la alcaldía de Medellín sin perder mi derecho en el caso de no pasar el proceso? Claro, sin problema, no hay problema. Bueno, ya en el caso de la posesión, allí hay algún asunto a analizar, pero postularse sin problema. Muy bien. Los documentos que tienen hoy en día cargados en el CIMO son válidos. Allí será responsabilidad de ustedes actualizarlos. Listo, entonces muy bien. Allí tenemos, para eso debemos aportar nosotros documentos a un concurso de méritos y específicamente a esa convocatoria Antioquia 3. ¿Qué documentos se deben aportar? La cédula de ciudadanía, ya lo dijimos, se carga en la sección de documentos personales, incluso la comisión contrasta esta cédula con la base de datos de la registraduría para asegurarse que efectivamente yo sea un ciudadano, digamos que registrado como un ciudadano colombiano verdadero y no una cuenta allí creada, ¿cierto? Digamos que esto es algo que se viene haciendo de parte de la comisión en el CIMO y es depurando el CIMO, dejando allí solamente las cédulas de los ciudadanos o digamos que los ciudadanos que correspondan a la base de datos de la registraduría general. Entonces allí, además de la cédula, yo debo aportar documentos de educación. ¿Qué tipo de educación? Encontramos que es válido, óptimo, necesario e incluso obligatorio aportar 3 modalidades de educación. Primero, siempre y de forma obligatoria, educación formal. Siempre me van a pedir un título de educación formal, bachiller, técnico, tecnólogo, profesional y posgrado. Siempre. Todo empleo de carrera exige un determinado título de educación formal, que incluso puede ser la obtención de la primaria, como lo vimos hace un momento en el nivel asistencial. Siempre voy a tener que aportar un título en el nivel al cual me voy a postular, ¿cierto? Hay una pregunta que nos hacen mucho y es si yo me puedo postular al nivel técnico siendo profesional. Sí, pueden postularse al nivel técnico siendo profesional, pero, allá hay un gran pero, y es que van a perder ese título profesional para efectos de la prueba de valoración de antecedentes, posiblemente. No les va a servir porque con ese van a suplir ese título base. También pueden postularse a un cargo que les exija bachillerato, aportando un título de tecnólogos, por ejemplo, será válido por este principio del que puede lo más, puede lo menos. Primer modalidad de educación de obligatorio o que ustedes obligatoriamente deben aportar al CIMO durante las inscripciones. No se puede omitir. Reiteramos, los documentos solo serán válidos cuando se aporten durante la fase de inscripciones al CIMO. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que es avalada por las entidades territoriales, es decir, las entidades territoriales avalan a las instituciones que imparten estas modalidades de educación y a los programas que se ofrecen.
Entonces, esta modalidad de educación usualmente está diseñada para programar a las personas para la vida laboral. Encontramos muchas certificaciones de este tipo, por ejemplo, certificaciones en auxiliar de enfermería, que no son, digamos, estudios de técnica profesional en enfermería, sino de educación para el trabajo y el desarrollo humano como auxiliar de enfermería, y que son estudios que son válidos y que se usan para vincular a las personas incluso a un empleo de carrera administrativa. Es decir, hay ciertos empleos en el nivel técnico, en el nivel asistencial, que exigen este tipo de formación. Por ejemplo, los agentes de tránsito se les exige un curso que se imparte bajo la modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. ¿Qué pasa si yo soy profesional y no tengo este tipo de formación? No se preocupen. ¿Por qué? Porque usualmente los profesionales no se preocupan por tener este tipo de certificaciones de 300 horas, 500 horas. Este tipo de certificaciones, sin menospreciar este tipo de formación, están más pensadas para los niveles asistencial y técnico, o para las personas que tienen una formación técnica, tecnológica y que están creciendo en su vida laboral. Pero por lo general en el nivel profesional no observamos que se aporten este tipo de documentos académicos. Y ya pasamos a la educación informal, que es cualquier curso, simposio, congreso, diplomado, seminario, como lo quieran llamar, impartido por cualquier persona natural o jurídica. Es decir, es lo mismo un diplomado que imparte la Universidad de los Andes al que imparte el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y también para efectos de este concurso de méritos equivale a educación informal, al igual que el curso que brinda Pepito Pérez como persona natural o cualquier persona jurídica, ¿cierto? Digamos que los cursos de educación informal ya serán válidos, no son obligatorios, sino que serán válidos para la prueba de valoración de antecedentes, y ahí es donde resultan útiles. También debemos aportar documentos de experiencia, y encontramos que los empleos a los cuales me voy a postular o los empleos que se ofertarán exigen diversas modalidades de experiencia o diversos tipos de experiencia. Experiencia laboral, que es experiencia en cualquier empleo. Esto es para los niveles técnico y asistencial. Experiencia en cualquier empleo, básicamente. Es decir, si un empleo ofertado exige experiencia laboral, yo puedo postularme con experiencia en cualquier cosa, en una papelería, en un supermercado, en una oficina contable, en lo que quiera. Si los empleados me exigen experiencia relacionada, ya no puedo demostrar cualquier tipo de experiencia, sino que las funciones de los empleos que yo he desempeñado deben coincidir de alguna manera con las funciones de los empleos o de las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando, ¿cierto? Allí podemos hablar de experiencia relacionada, que es experiencia que yo he desempeñado previamente en cada uno de los cargos o en algunos de los cargos, se parece a las funciones del empleo que yo elegí y para el cual me postulé. Allí hablamos de experiencia relacionada, haciendo una definición muy básica. Esto tiene una definición más técnica, pero es casi lo mismo. Experiencia profesional. Experiencia profesional es aquella experiencia que se contabiliza a partir de la terminación de materias de una carrera profesional, siempre y cuando se tenga el título. Esta definición de experiencia profesional obedece a la necesidad de reconocer las prácticas como experiencia profesional. Entonces, si la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de materias de una carrera profesional, siempre y cuando efectivamente se haya obtenido el título, quiere decir que yo puedo convalidar como experiencia profesional las prácticas académicas que haya cursado o a las cuales haya estado vinculado desde el momento en el que terminé materias de mi carrera hasta el momento en el que obtuve el título. Pero si yo quiero reconocer esta experiencia anterior al título y posterior a la terminación de materias, debo aportar, además del título, sí, obligatoriamente debo aportar el título, valga esta aclaración, debo aportar adicionalmente un certificado de terminación de materias de la carrera profesional.
Entonces, esta es la carrera profesional, la experiencia profesional. Si no tengo experiencia anterior al título y posterior o derivada de prácticas, para resumirlo de alguna manera, pues yo simplemente aporto la experiencia que es a partir del título y esto se considerará experiencia profesional y llegamos ya al tipo de experiencia más exigente que yo encuentro en los concursos públicos de méritos, que es la experiencia profesional relacionada, que es una experiencia que es posterior al grado y adicionalmente tiene una relación de afinidad con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando, ¿cierto? Entonces allí digamos que es la experiencia más exigente porque es una experiencia que es calificada. No sirve cualquier tipo de experiencia obligatoriamente. Debe ser profesional y adicionalmente debe ser relacionada con las funciones, el propósito del empleo que yo seleccioné en la inscripción. ¿Cómo se acreditan estos factores de mérito? En un momento vamos a resolver las preguntas que hay en el chat. Se acreditan la educación formal, aportando los certificados certificados como actas de grado, como diplomas y como cualquier, digamos que documento que evidencie que yo efectivamente obtuve el título que se me está solicitando. Ya cuando yo debo certificar la educación para el trabajo y el desarrollo humano, el certificado debe indicar nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Los certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano deben indicar esta información. Y asimismo los certificados en educación informal, aquí más indispensable aún que contengan la intensidad horaria y adicionalmente el nombre de la institución, el nombre del evento de formación y las fechas de realización. Aclaración, en la educación informal solamente serán válidos los cursos que han sido tomados dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones de la convocatoria. Entonces, si las inscripciones cierran el 1 de abril del 2024, por poner un ejemplo, entonces yo voy a poder aportar los cursos que haya tomado hacia atrás 10 años, 1 de abril del 2014, y a partir de este momento yo voy a contabilizar los cursos que tengo en este lapso y voy a aportarlos a este proceso de selección, o en todo caso voy a tener en cuenta que lo que haya cursado antes de este lapso de 10 años anteriores a la fecha de cierre no será tenido en cuenta específicamente para la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a hablar ahora de la experiencia, vamos a leer un par de preguntas acá. Paula nos pregunta, ¿existe alguna limitante de edad? 54 años, a 3 años de jubilarse, ¿se puede presentar? Claro que sí, la edad de retiro forzoso está muy lejos y son asuntos que se corroboran al momento de la posesión. Lili Joana nos pregunta, yo tengo un título de máster de una institución de España, ¿es válido o lo dejo hasta la especialización, que si es de Colombia? Pues mi recomendación, aporte ese documento que eventualmente lo tendrá que analizar la universidad para asignarle una valoración. ¿En qué grupo van los diplomados de educación informal? Sea un diplomado en la Universidad de los Andes, en la Javeriana, en la de Antioquia o en cualquier institución. Muy bien. Vamos a hablar de esta parte que es en la que mayor cantidad de errores cometen los concursantes en un proceso de selección de esta naturaleza, y es la certificación de la experiencia. Ustedes van a revisar sus certificados y van a ver que cumplan con las condiciones que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, frente a los certificados laborales, como la vinculación a empleos en provisionalidad o empleos de carga administrativa, incluyendo este tipo de empleos, esos certificados deben indicar el nombre o razón social de la empresa o el nombre de la entidad, los cargos desempeñados y sus fechas, la relación de las funciones desempeñadas por cada cargo y la fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Allí tenemos la información básica. Parece muy claro, pero cometemos errores en la certificación de la experiencia.
pero también yo puedo certificar experiencia a través de prestación de servicios. Imaginen donde no se pudiera, en un país como Colombia, en donde se evade tanto la contratación laboral y se disfraza de contratación por prestación de servicios. Muchas personas no podrían participar injustamente. Entonces, para los concursos de méritos se puede acreditar experiencia a través de prestación de servicios, a través de un certificado que contenga información similar a la que se exige para la vinculación laboral y en la cual se indique básicamente lo mismo, es decir, que se ejecutó un contrato en determinadas fechas, que se indique adicionalmente las actividades que se han desarrollado, algo similar a las funciones en la vinculación laboral, y si es posible que se indique el objeto, es algo pues, que es bueno, no es exigido dentro de la reglamentación de la carrera administrativa en Colombia a este momento, que se indique el objeto del contrato, pero es útil. Entonces, esta es la información que se requiere. Es decir, yo puedo acreditar la experiencia a través de prestación de servicios, pero no lo debo hacer siguiendo estas reglas. Y finalmente, también el trabajo independiente puede certificarse para un concurso de méritos, una certificación que hace cada concursante, suscrita por cada concursante, en la cual se indiquen los mismos datos que acabamos de ver para la experiencia laboral. Nombre o razón social de la empresa, allí simplemente se indica que se trabajó como empleado independiente, cargo desempeñados y sus fechas, qué cargos se desempeñaron, relación de las funciones desempeñadas por cada cargo, cuáles son las funciones de cada cargo y la fecha de ingreso y terminación del trabajo independiente, suscrito por cada ciudadano, por cada concursante. Así se acredita el trabajo independiente o cuando se trata de trabajo para entidades ya liquidadas. Vamos a ver que también en las inscripciones entran en juego equivalencias entre estudios o experiencia. Vamos a hacer algunas aclaraciones brevemente sobre estas equivalencias. ¿En qué condiciones se aplican las equivalencias entre estudios y experiencia? Solamente se aplican para quienes no cumplen los requisitos mínimos directamente. Es decir, si ustedes no cumplen con los requisitos mínimos, eventualmente se podrá aplicar una equivalencia, pero deben tener en cuenta que a partir de esos documentos con los que se aplica una equivalencia, no se le generará una puntuación en la prueba de valoración de antecedentes. Pero queremos aclarar en qué consisten las equivalencias, porque hay ocasiones en las que resulta conveniente cumplir con el requisito mínimo a partir de equivalencias. Las equivalencias están reguladas en normas reglamentarias y legales. Esto quiere decir que las entidades no pueden aplicar cualquier equivalencia, solamente pueden aplicar las equivalencias de ley y solamente se aplican las equivalencias cuando expresamente se indique en el manual de funciones de cada entidad que para un empleo o para un grupo de empleos aplican equivalencias. Esto es muy importante de tener en cuenta. No en todos los empleos se aplican las equivalencias de ley, ya que la misma entidad o cada entidad debe regular cuáles son las equivalencias que se aplican y para qué grupo de empleos. Y solamente pueden aplicarse las equivalencias de ley, que son las siguientes. La más importante en el nivel directivo, asesor y profesional, es que hay una equivalencia entre 2 años de experiencia profesional y viceversa, que equivale a el posgrado en la modalidad de especialización, es decir, una especialización por 2 años de experiencia profesional y 2 años de experiencia profesional por una especialización. La Comisión Nacional del Servicio Civil, que a veces tiene como algunas interpretaciones algo disparatadas, a veces ha considerado que una especialización no puede suplir 2 años de experiencia profesional relacionada, sino simplemente 2 años de experiencia profesional. Nosotros no estamos de acuerdo con esta interpretación restrictiva, pero bueno, estamos aquí mencionando cuáles son las equivalencias que aplican por disposiciones legales y reglamentarias para las entidades que hacen parte de esa convocatoria. Son equivalencias de ley, las entidades no pueden ir más allá de esto. Hay otras equivalencias, pero nos quedamos con esta que es la más importante y resaltamos un par más para los niveles técnicos y asistenciales. Título de formación tecnológica o técnica profesional, que equivale a 1 año de experiencia relacionada
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. Resaltamos otra más, 3 años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido y viceversa. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de equivalencias. Un ingeniero sin experiencia y con una especialización quiere presentarse a un empleo que exige un título profesional en ingeniería y 2 años de experiencia profesional. A partir del título de especialista puede aplicarse una equivalencia de 2 años de experiencia profesional, es decir, él tiene un título de especialista, le puede suplir estos 2 años de experiencia profesional, ya que no le están pidiendo el título de especialista. Ese título se le va a perder para la prueba de valoración de antecedentes, pero va a poder participar para este concurso el ingeniero a partir de su título que le suple la experiencia con la que no cuenta. Errores comunes en las inscripciones. Vamos a responder algunas preguntas antes de resaltar estos errores. Frente a la experiencia laboral, si mi empresa fue liquidada, ¿cómo certifico mi experiencia? Ante empresas liquidadas, la experiencia se certifica como se certifica la experiencia independiente. Es decir, uno mismo declara que trabajó para una entidad o para una empresa ya liquidada, desempeñando ciertas funciones, ciertos cargos en ciertas fechas. Es lo mismo, pero lo hace uno y lo presenta a través del SIM. Si me postulo a un cargo de profesional especializado, ¿debo haber ejercido un cargo de nivel especializado previamente? No. Simplemente le van a pedir experiencia profesional relacionada, seguramente. Es decir, que la experiencia sea profesional y sea relacionada. La maestría tiene un valor en la prueba de valoración de antecedentes, hay que revisar los anexos. Usualmente son 20 puntos. Uno mismo se certifica, así es. Uno mismo se certifica cuando se trata de experiencia para entidades ya liquidadas. Y para los consorcios, uniones temporales, allí eventualmente habría que acudir a una de las entidades que todavía existan, ¿cierto? Que haya tenido, digamos, que haya participado de la unión temporal, por ejemplo. Errores comunes en las inscripciones. Muy bien. No aportar documentos durante la fase de inscripciones. Error garrafal. Creer que puedo aportar documentos posteriormente, que en un futuro voy a poder aportar esos documentos. Error. Todos los documentos se aportan durante las inscripciones. Documentos ilegibles. Hoy en día esto es pecado. Es decir, yo con la facilidad con la que cuento para tomar fotos, para escanear cualquier celular, me va a escanear con buena calidad un documento si lo hago, digamos, con una mínima meticulosidad. Documentos ilegibles hoy en día, inaceptable. Por ejemplo, en el nivel profesional es imprescindible que se indique la fecha de grado o la fecha de obtención del título, y cuando no se indica, pues es grave. Omitir documentos que pueden servir para el cumplimiento de requisitos mínimos o que pueden generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Por ejemplo, si yo tengo una especialización y creo que no me va a ser útil porque no se parece tanto a las funciones, o tengo una intuición de que no sirve, o me da pereza ir a buscar el certificado porque se me perdió el diploma, etcétera, etcétera, o si me desempeñé 7 años en un cargo pero no tengo una certificación en este momento, sino que tengo que pedirla, pues miren, todo esto hay que hacerlo porque eso puede garantizar el primer lugar en la lista de elegibles, y debemos procurar obtener el mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Debemos evitar errores comunes. Por ejemplo, aquí a esta persona se le certifica experiencia en 2 empleos, pero no se dice las fechas de cada empleo. Entonces, puede que esta experiencia, que en este caso es de 12 años, no se tenga en cuenta, pues solamente se indica que se ha desempeñado en un determinado lapso en 2 empleos distintos, pero no las fechas de cada empleo. Entonces no puede hacer un análisis preciso de
que haya digamos, que el empleo sea experiencia profesional relacionada o relacionada, por así decirlo. No se puede hacer este análisis, ¿cierto? Error. Aquí tenemos otro error. Certificado sin funciones. Se desempeñó como jefe de planta. Certificado sin funciones. Por regla general, los certificados deben tener funciones. Aquí tenemos otro error. No tiene funciones y dice que actualmente ocupa el cargo de subgerente. ¿Qué pasa con este actualmente ocupa el cargo de subgerente? Es como si el certificado insinuara que adicional a ese cargo de subgerente desempeñó otros cargos, pero no me los está diciendo, ni me está diciendo las fechas, y sumado a eso no me dice las funciones. En suma, certificados de experiencia completos, detalle de cada uno de los empleos, de las funciones de cada uno de los empleos y de las fechas de cada uno de los empleos. Esto es imprescindible, no cometamos estos errores. En la prueba de valoración de antecedentes ya nosotros contamos con el anexo técnico, allí me dice cuáles son las reglas más importantes de la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a compartir pantalla brevemente para ver acá cuáles son esas reglas. Vamos a ver, este es el anexo técnico convocatoria Antioquia 3, miren que aplica para todas las convocatorias que integran este proceso de selección o para todas las entidades que integran este proceso de selección. Y allí encuentro yo la prueba de valoración de antecedentes. Allí me van a indicar qué es lo que me van a valorar. En el nivel profesional me van a dar en total 100 puntos máximo. 40 puntos por experiencia profesional relacionada adicional, 15 puntos por experiencia profesional adicional, por educación formal adicional 25 puntos, por educación informal 5 puntos y por educación para el trabajo y el desarrollo humano 15 puntos máximos. Yo les puedo asegurar que la gran mayoría de personas que se postulan a nivel profesional carecen de certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano, salvo que los hayan tomado al inicio de su carrera. No es por demeritar este tipo de formación, pero usualmente no se toma este tipo de formación cuando se ha tomado o se piensa tomar una carrera profesional. Miren, allí tenemos en el nivel profesional una maestría otorga 20 puntos, ¿cierto? Y allí también me van a indicar los demás factores bajo los cuales se va a calificar esta prueba de valoración de antecedentes y también me indica cómo debo yo utilizar una fórmula para calcular la experiencia. En suma, allí están las reglas de la prueba de valoración de antecedentes, son reglas que están estipuladas previamente, que yo las pueda conocer previo a las inscripciones, ¿cierto? Porque ya cuando se cierran las inscripciones se consolidan derechos, entonces estas normas son claras desde ya. Características de esta prueba: se aplica sobre lo excedente de los requisitos mínimos, es decir, si ustedes cumplen a rasgo los requisitos mínimos, no van a generar un puntaje en la prueba. Si me exigen 2 años de experiencia, título profesional y especialización, y yo presento 2 años de experiencia, título profesional y especialización, pues en la gran mayoría de la prueba voy a sacar 0, salvo que tenga cursos en educación informal o en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Yo debo procurar exceder los requisitos mínimos. Esta prueba, aclaramos, solo se aplica a los empleos que exigen experiencia. Los empleos que no exigen experiencia no se aplica una prueba de valoración de antecedentes y en estos casos el peso porcentual de las dos pruebas escritas se redistribuye. En esta prueba se asigna una puntuación a la educación formal, a la educación informal y a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. También se asigna una puntuación a la experiencia adicional. Esto es lo que se califica en esta prueba: educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal y experiencia adicionales a los requisitos mínimos del empleo al cual me postulé. Vamos a ver ahora la metodología de evaluación. Faber dice, si tengo 2 especializaciones no se acumulan puntajes. Si tiene 2 especializaciones y le exigen una como requisito mínimo, una le va a servir dentro de la prueba de valoración de antecedentes. Si tiene 2 especializaciones y el empleo al cual usted se desea postular no exige especialización,
esas dos especializaciones le van a dar, ya le voy a decir, le darían 20 puntos en total las dos especializaciones, que sería un buen puntaje en ese ítem de educación formal. Hay una pregunta que me hacen acá y se las voy a resolver, y es finalización de materias. Hay convocatorias en las cuales no se tienen en cuenta estudios finalizados, y esta convocatoria tampoco tiene en cuenta estudios finalizados. Es decir, estudios finalizados, perdón, educación formal no finalizada. Miren, se tiene en cuenta educación formal no finalizada, pero solamente en el nivel técnico y asistencial. Es decir, se le otorga una puntuación a la educación formal no finalizada. Si ustedes iniciaron un título, una carrera profesional y aún no la han finalizado, esto se tiene en cuenta en esa prueba de valoración de antecedentes, pero no se tiene en cuenta en el nivel profesional. Es decir, no se tiene en cuenta la terminación de materias de una maestría o de una especialización, se tiene en cuenta el título. Muy bien, mañana al correo les va a llegar el enlace de esta grabación. Competencias funcionales, recordemos, ahora sí vamos a cambiar el chip, vamos a las pruebas brevemente, para que desde ya, porque obviamente somos concursantes de esa convocatoria, así no se hayan abierto las inscripciones, es claro que deseamos participar, desde ya podemos saber qué evalúan las pruebas y cuál es la metodología de evaluación que con seguridad se usará. ¿Qué se evalúa en la prueba de competencias funcionales? 3 elementos destacados de esta prueba. Conocimientos básicos de la función pública, constitución política, derecho de petición, actuaciones administrativas, atención al ciudadano, gestión de archivo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cargos que se incluyen allí bajo esta categoría de conocimientos básicos de la función pública. Dentro de constitución política hay un montón de subconocimientos también, derechos fundamentales, estructura del Estado. Es decir, siempre se evalúa en cada convocatoria algunos componentes de conocimientos básicos de la función pública y también algunas habilidades como ofimática, como comprensión lectora, razonamiento lógico, razonamiento matemático, ortografía, redacción de textos, entre otras habilidades. Pero el componente fundamental de esta prueba son los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo, que denominamos allí conocimientos funcionales. Es decir, si yo me voy a presentar un empleo que está pensado para gestión de archivo documental, que es, digamos, sus funciones están atadas a ese conocimiento, pues yo debo preparar este conocimiento porque eso es lo que se me evaluará en esta prueba de competencias funcionales. ¿Cómo es la metodología de evaluación? ¿Por qué decimos que con seguridad se usará? Porque la viene usando la comisión desde unos 5, 6, 7 años aproximadamente. Pues sí, aproximadamente desde el 2018, 2019 viene usándose esta metodología de evaluación, que es estándar, que se denomina test de juicio situacional, y básicamente se describe de la siguiente manera. A mí me van a presentar las preguntas acumuladas bajo un caso hipotético, es decir, me presentan un caso y a partir de ese caso yo debo resolver una pluralidad de preguntas. Cada pregunta está construida con 3 opciones de respuesta bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente una contiene la clave de respuesta. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Listo? Situación número 1. La entidad ha comenzado con un nuevo ciclo de racionalización de trámites, para lo cual se ha socializado la metodología con el talento humano, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. Desde allí les adelanto, el eje temático es eficiencia administrativa pública. Es una denominación un poco caprichosa en las convocatorias CNSC, pero hace referencia en este aspecto, la eficiencia administrativa pública, a la racionalización de trámites. A partir de este supuesto, vamos a resolver 3 preguntas. 1, 2, 3. A continuación, la entidad deberá A. Elaborar el inventario de trámites, B. Definir las acciones de racionalización, C. Implementar el monitoreo de las mejoras. Pregunta número 2. No corresponde
no correspondía a una tipología de acciones de racionalización normativa, tecnológica o presupuestal. Y pregunta número 3, como acción de mejoramiento se considera implementar una revisión temprana y exhaustiva en ciertos trámites para que de esta forma no avancen asuntos que después no podrán continuar. Se espera que esto tome más tiempo para ciertas labores iniciales, pero otras se descongestionen y el trámite sea resuelto en un menor tiempo. A esta estrategia se le conoce como triaje, paralelizar y knockout. Para que no nos quedemos con las dudas, vamos a volver sobre este ejercicio rápidamente, esto no nos va a tomar mucho tiempo, ya vamos finalizando con el objeto del día de hoy. Entonces tenemos que en eficiencia administrativa pública, esta situación me dice lo siguiente: la entidad ha comenzado con un nuevo ciclo de racionalización de trámites, para lo cual se ha socializado la metodología con el talento humano, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. Es decir, se ha iniciado un ciclo de racionalización de trámites y en este caso me preguntan, después de la socialización de la metodología con el talento humano, esto digamos que el estado actual del proceso, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. ¿Qué pasa a continuación? ¿Qué debe hacer a continuación la entidad? Y la clave de respuesta allí sería la B, definir las acciones de racionalización. Les voy a compartir la justificación. De acuerdo con el estado actual del proceso y siguiendo la guía metodológica para la racionalización de trámites, una vez definidos los trámites a priorizar y los problemas más significativos, a continuación se deberán formular las acciones de racionalización que podrán ser eliminación, simplificación o modificación del trámite para así dar mayor valor al usuario en la prestación del servicio, sea disminuyendo los costos o disminuyendo los tiempos, entre otros criterios de racionalización. No puede implementarse aún el monitoreo de las mejoras, pues estas no se han desarrollado, y para el estado actual del proceso ya se debe elaborar un inventario de trámites, con lo que descartamos las otras dos opciones. Es decir, selección múltiple con única respuesta con preguntas que se derivan de un supuesto inicial. Vamos a ver la justificación de esta tercera, que digamos es como la más interesante allí desde lo que se busca evaluar. De acuerdo con la guía metodológica para la racionalización de trámites, el knockout consiste en reordenar tareas para noquear solicitudes o pedidos lo antes posible, de tal forma que no avancen trámites que eventualmente no podían continuar. Por ejemplo, conformar la información o validez de una solicitud al principio para evitar realizar procesamientos que después no podrán continuar. Esta actividad puede implicar un incremento en tiempos, pero también una reducción en costos al evitar procesamientos inútiles. Estas tres preguntas evalúan eficiencia administrativa pública, que es un componente que puede ser para la sorpresa de ustedes, pero se ha evaluado en muchas convocatorias como conocimiento general, no como conocimiento especializado, como conocimiento general para todos los empleos, incluso para niveles técnicos y asistenciales, este eje temático de eficiencia administrativa pública. Estamos viendo la metodología de evaluación y con las competencias comportamentales hay una metodología de evaluación que es similar. ¿Qué sucede? Que en la función pública en Colombia, todos los funcionarios públicos o todos los servidores al servicio del Estado deben cumplir o deben evidenciar en alguna manera ciertas competencias comportamentales. Entonces tenemos que hay unas competencias que son comunes a todos los niveles. Aquí estamos viendo el decreto 1083 del 2015, donde se regulan las competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Y allí vemos competencias como comunes: compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio. Tenemos allí unas competencias que son específicas de cada nivel. Voy a resaltar solo algunas. Por ejemplo, en el nivel profesional están, ya voy a llegar allí, aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos, instrumentación de decisiones. A mí, en esta prueba de competencias comportamentales, me van a evaluar precisamente que yo evidencie algunas de estas competencias, ¿cierto? ¿Cuál es la metodología de evaluación?
También metodología de juicio situacional. Un caso hipotético que antecede cada grupo de preguntas, una pregunta que tiene 3 opciones de respuesta. También debemos resaltar que de cada caso hipotético se desprenden una pluralidad de ítems y cada pregunta es de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente contendrá una y solo una clave de respuesta. Estas son las características de la metodología. Vamos a ver brevemente un ejemplo. Situación número 1. Le encomiendan preparar e impartir una capacitación a los servidores de la entidad para la cual trabaja en sus diversos niveles. A la capacitación asistirán personas del nivel asistencial, técnico y profesional, contratistas y directivos de la entidad. Responda a las preguntas 1 a 3, preguntas que están construidas también bajo selección múltiple con única respuesta. Recordemos que en esta prueba ya no se evalúan competencias del saber, sino competencias del ser. Se parece más a una prueba psicotécnica. Ya me dieron el supuesto inicial. Vamos a la primera pregunta. Para lograr una mejor proyección del contenido a impartir en la diversidad de funcionarios, usted A. Prepara una exposición oral básica, dejando abierta la posibilidad de hacer preguntas. B. Ofrece una capacitación con una exigencia intermedia apoyada en ayudas audiovisuales. C. Envía unos documentos para la lectura previa de los asistentes y así poder efectuar una capacitación completa. Allí tenemos entonces la pregunta número 1 que se deriva del supuesto inicial. Pregunta número 2. Mientras prepara la capacitación, usted recibe una serie de correos electrónicos solicitando información sobre trámites que adelanta. Frente a estas solicitudes, responde una vez llegue la solicitud que la misma ha sido recibida y que pronto será atendida. B. Pospone la revisión de estos asuntos al tratarse la capacitación de un asunto de mayor importancia. C. Responde una vez termina la capacitación en la medida en que vaya abordando cada una por fecha de remisión. Ya vamos a ver qué es lo que se evalúa aquí. Y 3. En la capacitación, usted podrá usar un lenguaje simple que permita una comprensión de la mayor parte del auditorio posible. B. Usar un lenguaje técnico, pues los servidores públicos requieren información concreta y profunda. Y C. Usar un lenguaje apropiado que permita a los profesionales y directivos comprender en mayor medida el informe para que puedan implementarlo en su dependencia. Entonces allí me están evaluando una competencia. La competencia que me están evaluando allí, digamos que está presente en cada uno de los ítems. Es decir, en cada uno de los ítems me están evaluando la misma competencia y allí la cuestión es que en cada una de estas preguntas solamente una opción evidencia en mayor grado el ítem que se me está evaluando, que en este caso es comunicación efectiva. Entonces, en este caso, en esta pregunta que vemos en pantalla, la clave de respuesta sería la B. Ofrece una capacitación con una exigencia intermedia apoyada en ayudas audiovisuales. ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva es la capacidad para establecer comunicación positiva con superiores, jerárquicos, pares y ciudadanos, tanto en la expresión escrita como verbal y gestual. Para ello, el funcionario debe utilizar canales adecuados de comunicación que permitan brindar claridad al receptor. En este caso, la capacitación debe estar enfocada en un grupo amplio de personas, por lo cual se hace necesario hacer uso de ayudas audiovisuales y ubicarse en un nivel intermedio, pues así se podrá llegar a una mayor cantidad de personas. Entonces, ¿por qué es la clave de respuesta? Porque es la que en mayor grado evidencia la competencia de comunicación efectiva. Y en este caso, por ejemplo, la clave de respuesta sería la A, que sería usar un lenguaje simple que permite una comprensión en la mayor parte del auditorio posible. ¿Por qué? Porque la función asignada a usted consiste en una capacitación orientada a empleados de diversos niveles jerárquicos. Por ello, debe hacer uso de un lenguaje simple que le permita participar a la gran mayoría de los servidores de la entidad. Utilizar un lenguaje sofisticado técnico, teniendo en cuenta que hay un público no profesional, evidenciaría una falla en la comunicación. Allí tenemos entonces la metodología que reiteramos consiste en un caso hipotético que agrupa una pluralidad de ítems. Cada ítem es construido bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente uno contendrá la clave de respuesta y los ítems hoy en día, tanto en competencias funcionales como en competencias comportamentales, están construidos con 3 opciones de respuesta.
La segunda, bueno, digamos cuál es la segunda para que no nos vayamos con eso incompleto. En esta sería la clave de respuesta, sería la A. Responde una vez llegue la solicitud, que la misma ha sido recibida y que pronto será atendida. Recuerdo muy bien, estas preguntas son construidas por psicólogos especializados en medición psicométrica y recuerdo muy bien que esta parte se resalta es que esa necesidad hoy en día en las organizaciones, incluidas en las entidades del Estado, de responder en tiempo los correos electrónicos, ¿cierto? Como que es un valor hoy en día que debe ser buscado en los empleados, que respondan rápido y digamos adecuadamente lo que se les solicita en el medio de las relaciones laborales entre compañeros, que se respondan los correos electrónicos. Hay mucha gente que no responde, que no responde en recibido, y esto es algo que se debe mejorar de cara al fortalecimiento precisamente de esa competencia de comunicación efectiva. Muy bien, agradecemos su asistencia a este espacio. Para finalizar, los invitamos a que se pasen por nuestro sitio web, conozcan la oferta que tenemos para este curso, para esta convocatoria Antioquia 3. Tenemos un completo curso virtual integrado por simulaciones de pruebas escritas, por lecciones en video, que les permitirán familiarizarse con esa metodología de evaluación que se usará en la convocatoria Antioquia 3 y también profundizar en esos conocimientos que serán evaluados para ustedes en las pruebas escritas. Este curso tiene aún un valor establecido que viene del año 2023 de 215.000 pesos. Estará disponible hasta la fecha final de aplicación de pruebas escritas. Ustedes tendrán derecho a eventuales actualizaciones que se hagan hasta la fecha de aplicación de pruebas escritas. Es un curso muy completo, es un curso que hemos construido con muy buena calidad para el ingreso a la carrera administrativa en esta convocatoria Antioquia 3. Los invitamos a que conozcan el curso. Es un curso que por demás es un curso flexible que ustedes pueden tomar en tiempos flexibles y que les va a ser de gran utilidad para preparar no solamente las competencias funcionales, sino también las competencias comportamentales. Entonces los invitamos a pasarse por nuestro sitio web y también los invitamos a participar con nosotros hacia el futuro de este tipo de espacios. Para esta convocatoria 3 estaremos ofertando constantemente espacios de formación gratuitos, informativos, que les serán útiles para preparar cada una de las fases del proceso de selección. Entonces, los esperamos en un futuro cercano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche.